CAPI con acento agudo TULO 16. Elementos de la función cardíaca. Propiedades eléctricas del corazón. Las células del corazón, como las neuronas, son excitables y generan potenciales de acción. Estos potenciales de acción inician la contracción, determinando así la frecuencia cardíaca. Los trastornos de la actividad eléctrica pueden causar graves alteraciones en el ritmo cardíaco que, en ocasiones, resultan mortales. En esta sección se analizan las propiedades eléctricas de las células cardíacas. Además, se explica la contribución de estas propiedades eléctricas al electrocardiograma, ECG. En una sección posterior, se abordará el inicio de la contracción como consecuencia de la actividad eléctrica de las células cardíacas. El potencial de acción cardíaco. La figura 16:1 representa los potenciales de acción que se encuentran en distintas células cardíacas. En el corazón se producen dos tipos fundamentales de potenciales de acción, que se muestran en la figura. Uno de estos tipos, el de respuesta rápida, se produce en los miocitos ventriculares y auriculares normales y en las fibras de conducción especializadas, fibras de Purkinje del corazón. Y se divide en 5 fases. La fase ascendente rápida del potencial de acción se denomina fase 0. Esta fase de ascenso rápido va seguida de un breve período de repolarización parcial precoz, fase 1, y de una fase de meseta, fase 2, que persiste durante 0,1-0,2 segundos. Después, la membrana se repolariza, fase 3, hasta que se recupera de nuevo el estado de reposo de la polarización, fase 4, en el punto E. La repolarización final, fase 3, es más lenta que la despolarización, fase 0. El otro tipo de potencial de acción, la respuesta lenta, se observa en el nódulo sinoauricular SA, que es el marcapasos natural del corazón, y en la región del nódulo auriculoventricular, avenida, que es el tejido especializado responsable de conducir el impulso cardíaco desde las aurículas a los ventrículos. Las células de respuesta lenta no muestran la fase de repolarización precoz, fase 1. Otras diferencias en las propiedades eléctricas entre las células de respuesta rápida y lenta son las siguientes. El potencial de membrana en reposo de las células rápidas, fase 4, es considerablemente más negativo que el potencial de las células lentas. Además, la pendiente de la corriente ascendente, fase 0. La amplitud del potencial de acción y el sobredisparo son mayores en las células de respuesta rápida que en las lentas. La amplitud del potencial de acción y la inclinación de la pendiente de la fase ascendente son determinantes importantes de la velocidad de propagación a lo largo de las fibras miocárdicas. En el tejido cardíaco de respuesta lenta, el potencial de acción se propaga más lentamente, y la conducción se puede bloquear con mayor facilidad que en el tejido cardíaco de respuesta rápida. La conducción lenta y la mayor tendencia al bloqueo de la misma aumentan el riesgo de sufrir algunas alteraciones del ritmo, V. La sección sobre la reentrada. Como se ha comentado, el potencial de acción inicia la contracción del miocito. Las relaciones entre el potencial de acción y la contracción del músculo cardíaco se ilustran en la figura 16:2. La despolarización rápida, fase 0, antecede al desarrollo de la fuerza. Y el final de la repolarización coincide aproximadamente con la fuerza máxima. La relajación del músculo se produce sobre todo durante la fase 4 del potencial de acción. La duración de la contracción suele ser paralela a la del potencial de acción. Las diversas fases del potencial de acción cardíaco se asocian con cambios en la permeabilidad de la membrana celular, especialmente a los iones Na+, K+ y K++.
Los cambios en la permeabilidad de la membrana celular modifican la velocidad de desplazamiento de los iones a través de la misma y, de este modo, modifican el voltaje de la membrana, Vm. Estos cambios de permeabilidad se deben a la apertura y cierre de los canales iónicos específicos de cada ion concreto, V. Capítulos 1 y 2. Al igual que sucede con las demás células corporales. La concentración de K+ dentro de las células musculares cardíacas K+ y supera a la extracelular K+ o. En el caso del Na+ y el K++, el gradiente de concentración es inverso. En la tabla 16a1 se recoge la estimación de las concentraciones extracelulares e intracelulares de Na+, K+ y K++ y los potenciales de equilibrio de Nernst V. Capítulo 1. Voltaje de la membrana en reposo. La membrana celular en reposo muestra una permeabilidad relativamente alta para el K+, mientras que la permeabilidad para el Na+ y el K++ es bastante menor. Dado que existe un gradiente químico para el K+ y Vm, el K+ tiende a salir de la célula por difusión. Cualquier flujo de K+ que se produce con el potencial en reposo de la membrana, es decir, durante la fase 4, se produce principalmente a través de unos canales específicos del K+. En las membranas de las células cardíacas existen varios tipos de canales del K+. La apertura y el cierre de algunos de estos canales se regulan por Vm, mientras que otros se controlan por señales químicas P. EJ, la concentración de acetilcolina extracelular. El canal del K+ específico a través del cual pasa el K+ durante la fase 4 es un canal regulado por el voltaje que conduce la corriente de entrada de K+ rectificadora. Esta corriente se representa como IK1 y se comenta de forma detallada más adelante. De momento, solo es necesario saber cómo se genera esta corriente. La dependencia de Vm de la conductancia y las concentraciones intracelulares y extracelulares de Na+, K+ y otros iones se describe mediante la ecuación de la conductancia de cuerda, V. Capítulo 2. En una célula cardíaca en 292. Capítulo 16 Elementos de la función cardíaca 293. 40. C. Menos respuesta rápida. 1, 2, 16. Milivolt 0. 3 milivolt 4 pre-PR 0 tiempo menos 9 tiempo figura 16a2. Relaciones temporales entre las fuerzas generadas y los cambios en el potencial transmembrana en una delgada tira de músculo ventricular. Reproducido de Cavaler F. et al. Bull Acad Med 41 en 5 1925, 1965. Milivoltios. 0. Menos 2, 0, 3, 4. Tabla, concentraciones y equilibrio de iones intracelulares y extracelulares y potenciales de equilibrio en las células musculares cardíacas. Ion. Pre-P, menos 0, tiemp, B. Potenciales de acción en las fibras cardíacas de respuesta rápida, A, y lenta, B. Las fases de los potenciales de acción están marcadas, V. Más detalles en el texto. El período refractario eficaz pre, y el período refractario relativo, PRR, también están marcados. Obsérvese que, en comparación con las fibras de respuesta rápida, el potencial de reposo de las de respuesta lenta es menos negativo. La fase ascendente, fase 0, del potencial de acción tiene menos pendiente. La amplitud de los potenciales es menor. Falta la fase 1 y el PRR llega ampliamente a la fase 4. Después de que todas las fibras se hayan repolarizado por completo. Concentraciones extracelulares, MM. Concentraciones intracelulares, MM, asterisco. Potencial de equilibrio, MV.
Na más, K más, asterisco. Las concentraciones intracelulares son estimaciones de las concentraciones libres dentro del citoplasma. Datos, Procard, derecho de fotocopiarse, aplicación clínica. Las respuestas rápidas pueden convertirse en respuestas lentas en determinadas situaciones patológicas. Por ejemplo, en la cardiopatía coronaria, una región del músculo cardíaco queda privada de su irrigación normal. En consecuencia, aumentará la K+ en el líquido intersticial que rodea al músculo afectado. Porque se pierde K+ a partir de las células mal perfundidas o isquémicas. Los potenciales de acción de algunas de estas células se convierten de una respuesta rápida a otra lenta. La conversión de una respuesta rápida a otra lenta por aumento de la K+ intersticial se representa en la figura 16a13. Reposo. La conductancia al K+ GK es unas 100 veces mayor que la conductancia al Na+ GNA. Por tanto, Vm se parece al potencial de equilibrio de Nernst para el K+. En consecuencia, las alteraciones de la K+ extracelular pueden modificar de forma significativa Vm. En el sentido de que la hipopotasemia produce una hiperpolarización y la hiperpotasemia una despolarización. Por el contrario, GNA es tan pequeño en la célula en reposo que los cambios de Na+ o no afectan de forma significativa a Vm. Potenciales de acción de respuesta rápida. Génesis de la fase ascendente, fase 0. Cualquier estímulo que despolaris de forma brusca Vm. Hasta un valor crítico, umbral, induce un potencial de acción. Las características de los potenciales de acción de respuesta rápida se exponen en la figura 16a1. A. La despolarización rápida, fase 0, se debe de forma casi exclusiva a la entrada de Na+ al miocito como consecuencia del aumento súbito de GNA. La amplitud del potencial de acción, cambio de potencial durante la fase 0, depende de la Na+ o. Cuando esta Na+ o disminuye, la amplitud del potencial de acción también lo hace. Y cuando esta concentración de Na+ pasa de los 140 meg/L normales a unos 20 meg/L, la célula deja de ser excitable. Cuando el potencial de membrana Vm se despolariza súbitamente desde menos 90 mV a un valor umbral de unos menos 65 mV, las propiedades de la membrana celular cambian de for. 294 Verne y Levy. Fisiología. Muy importante. Se produce la entrada de Na+ en el miocito a través de unos canales del Na+ específicos activados por el voltaje rápidos de la membrana. Estos canales pueden bloquearse por la toxina del pez globo tetrodotoxina. Además, muchos fármacos utilizados en el tratamiento de algunas arritmias cardíacas, alteraciones del ritmo, bloquean este tipo de canales rápidos del Na+. Los canales del Na+ se abren o activan con mucha rapidez, aproximadamente en 0,1 milisegundos, lo que determina un brusco incremento de GNA. Sin embargo, tras abrirse, los canales del Na+ se inactivan, evolución temporal igual a 1 a 2 milisegundos, y la GNA se reduce con rapidez, Fig. 16a3. Los canales del Na+ de la membrana permanecen inactivados hasta que la membrana se empieza a repolarizar. Durante la repolarización, el canal cambia a una situación de cerrado, a partir de la cual se puede reabrir mediante la despolarización de Vm hasta un umbral. Estas propiedades de los canales del Na+ son la base del período refractario del potencial de acción. Cuando los canales del Na+ se encuentran inactivados, no pueden reabrirse y no es posible generar otro potencial de acción. Durante este período se dice que la célula está en período refractario eficaz. De este modo, se evita una contracción tetánica mantenida del músculo cardíaco.
que retrasaría la relajación ventricular, interfiriendo de este modo con la acción normal de bombeo intermitente del corazón. Cuando la célula se repolariza, fase 3, los canales inactivados empiezan a cambiar al estado cerrado. Durante este período, denominado período refractario relativo, es posible generar otro potencial de acción. Pero se necesita una despolarización de Vm superior a la normal. Solo cuando Vm ha recuperado su valor de reposo, fase 4. Todos los canales del NAMAS estarán cerrados y podrán ser reactivados por la despolarización normal de Vm. A nivel celular, las corrientes iónicas a través de canales de membrana aislados pueden medirse con la técnica de la pinza parche. Los canales individuales se cierran y abren de forma repetida al azar. Este proceso se ilustra en la figura 16A4. Que muestra el flujo de corriente a través de canales del NAMAS aislados en una célula miocárdica. A la izquierda de la flecha, el potencial de membrana se pinzó en menos 85 milivoltios. En el lugar de la flecha se produjo un cambio súbito del potencial hasta menos 45 milivoltios, que fue el valor mantenido durante el resto del registro. La figura 16A4 indica que nada más hacerse más negativo el potencial de membrana, se abrió un canal del NAMAS 3 veces consecutivas. Permaneció abierto 2 a 3 milisegundos cada vez. Y se cerró durante unos 4 a 5 milisegundos entre las aperturas. En situación de abierto, permitió el 2-1, 0. 4, 2, 0, 1, más, canal del K más y más, canales de K más K más y K, canales de K, na más, canales de K más y K1, figura 16A3. Principales corrientes y canales iónicos que generan las diversas fases del potencial de acción en la célula cardíaca. Fase 0. Las fuerzas electrostáticas y químicas favorecen ambas la entrada de NAMAS en la célula a través de unos canales del NAMAS rápidos para generar la fase ascendente. Fase 1. Las fuerzas electrostáticas y químicas favorecen la salida de K más a través de unos canales y para generar la repolarización parcial precoz. Fase 2. Durante la fase de meseta, la entrada neta de K más a través de los canales del K más está equilibrada con la salida de K más a través de los canales IK y K1 e I2. Fase 3. Predominan las fuerzas químicas que favorecen la salida de K más a través de los canales IK y K1 e I2 sobre las fuerzas electrostáticas que favorecen su entrada a través de los mismos canales. Fase 4. Las fuerzas químicas que facilitan la salida de K más por los canales IK e IK1 superan muy ligeramente las fuerzas electrostáticas que favorecen la entrada de K más por estos mismos canales. Derecho de autor ELSEVIR. Fotocopiar sin autor. Capítulo 16. Elementos de la función cardíaca 295. A nivel celular cont. Paso de una corriente de 1,5 picoamperios. Durante la primera y segunda aperturas del canal, se produjo la apertura de otro segundo canal, pero durante períodos de solo 1 milisegundo. En los breves momentos en que ambos canales estuvieron abiertos de forma simultánea, la corriente total fue de 3 picoamperios. Después de que se cerrara el primer canal por tercera vez, ambos permanecieron cerrados durante una gran parte del registro, aunque la membrana mantuvo un valor constante de menos 45 milivoltios. El cambio global de la conductancia iónica de toda la membrana celular en un momento determinado refleja el número de canales abiertos en este momento. Como los canales individuales se abren y cierran al azar,
La conductancia global de la membrana refleja la probabilidad estadística de que cada uno de ellos esté abierto o cerrado. Las características temporales del proceso de activación representan la evolución temporal de la creciente probabilidad de que estén abiertos unos canales específicos, pero no las características cinéticas de las compuertas de activación de los canales individuales. Del mismo modo, las características temporales de la inactivación reflejan la evolución temporal de la probabilidad decreciente de que los canales estén abiertos, pero no las características cinéticas de las compuertas de inactivación de los canales individuales. Pa. 01,534,5. 10. Corriente, figura 16A4. Corriente, en picoamperios, a través de dos canales individuales del NAMAS en una célula cardíaca en cultivo. Registrada con la técnica de la pinza parche. El voltaje de membrana se mantuvo en menos 85 milivoltios y después se cambió de forma súbita a menos 45 milivoltios en el lugar marcado por la flecha. Y se mantuvo con este potencial para el resto del registro. Reproducido de Cachelina B et al. Génesis de la repolarización precoz, fase 1. En muchas células cardíacas que tienen una meseta prominente. La fase 1 es un período breve y precoz de repolarización limitada. Esta breve repolarización genera una incisura entre el final de la fase ascendente y el comienzo de la meseta, V. Firs. 16A1 y 16A3. La repolarización es breve, porque se activa una corriente de salida transitoria, I2 principalmente debida al KMAS. La activación de los canales del KMAS durante la fase 1 determina una breve salida de KMAS de la célula, porque el interior de la misma tiene carga positiva y la KMAS y supera con mucho la KMAS o V. Figura 16A3. La célula se repolariza de forma breve y parcial como consecuencia de esta salida transitoria de KMAS. El tamaño de la incisura en la fase 1 varía según la célula cardíaca. Es prominente en los miocitos de las regiones epicárdica y miocárdica media de la pared ventricular izquierda, Fig. 16A5, y en las fibras de Purkinje ventriculares. Sin embargo, esta incisura es despreciable en los miocitos de la región miocárdica del ventrículo izquierdo, V, Fig. 16A5, dada la menor densidad de canales I2 en estas células. La incisura también es menos aparente en presencia de 4-aminopiridina, que bloquea los canales del KMAS responsables de la corriente I2. Génesis de la meseta, fase 2. Durante la meseta del potencial de acción, se produce la entrada de KMAS más al miocito a través de los canales del calcio, V. Más adelante, que se activan e inactivan mucho más lentamente que los canales del NAMAS rápidos. Durante la parte plana de la fase 2, V, FIRS. 16A1 y 16A3. Este flujo de entrada de KMAS más se contraequilibra por la salida de KMAS. El potasio sale por canales que conducen principalmente corrientes I2, IK e IK1. La corriente I2 es responsable de la fase 1, como se ha descrito anteriormente, pero no se inactiva por completo hasta terminar la fase 2. Las corrientes IK e IK1 se describen más adelante en este capítulo. El KMAS más entra en la célula a través de unos canales del KMAS más regulados por el voltaje, que se activan cuando Vm se va haciendo progresivamente menos negativa durante la fase ascendente del potencial de acción. Se han descrito dos tipos de canales del KMAS más tipos L y T en el tejido cardíaco. Algunas de sus características más importantes se recogen en la figura 16A6. Los canales de tipo L se llaman así porque una vez abiertos se inactivan lentamente V. Fig. 16A6. Imagen inferior, y consiguen una corriente de calcio de larga duración.
Son el tipo principal de canal del calcio en el corazón. Y se activan durante la fase ascendente del potencial de acción cuando Vm llega a menos 20 milivoltios. Los canales de tipo L se bloquean por los antagonistas del calcio, como el verapamilo, amlodipino y diltiazem, Fig. 16A7. Los canales del K++ de tipo T, o transitorios, son mucho menos abundantes en el corazón. Se activan con potenciales mucho más negativos, unos menos 70 milivoltios que los de tipo L. Y se inactivan con mayor rapidez que los canales de tipo L, Fig. 16A6, imagen superior. Dado que los canales de tipo L son los más abundantes, la discusión que sigue se centra en sus propiedades y función. La apertura de los canales del K++ provoca un incremento de la conductancia al K++ GK y una corriente IK poco después de la fase ascendente del potencial de acción V. Fig. 16A3. Como la K++ y es mucho menor que la K++ o V. Tabla 16A1. El aumento de GK potencia la entrada de calcio a la célula durante toda la meseta. Esta entrada de calcio está implicada en el acoplamiento entre la excitación y la contracción. Como se describirá más adelante, también el capítulo 13. Diversos neurotransmisores y fármacos pueden influir de forma importante sobre GK. El neurotransmisor adrenérgico noradrenalina. El agonista del receptor beta-adrenérgico isoproterenol y otras catecolaminas fomentan la GK. Mientras que el neurotransmisor parasimpático acetilcolina reduce la GK. La estimulación de GK por las catecolaminas es el principal mecanismo mediante el cual estos compuestos potencian la contractilidad del músculo cardíaco. Durante la fase de meseta del potencial de acción, fase 2. El gradiente de concentración de K+ a través de la membrana celular es prácticamente el mismo que durante la fase 4. Sin embargo, Vm será ahora positivo. Por tanto, existe un importante gradiente, que facilita la salida de K+ de la célula, Fig. 16A3. Si GK fuera la misma durante la meseta y la fase 4. La salida de K+ durante la 296 Bern, fisión, LB0, figura 16A5. Potenciales de acción registrados en las regiones epicárdica, A. Miocárdica media, B, y endocárdica, C, de la pared libre del ventrículo izquierdo canino. Las preparaciones fueron realizadas para una longitud básica del ciclo, LBC, de 308.000 ms. Del UDW, SIR, EPI, A, medio, B, 5, M, en, 2, C, a nivel celular. Para fomentar la GK. Las catecolaminas se unen en primer lugar a los receptores beta-adrenérgicos de la membrana de la célula cardíaca. Esta interacción estimula la enzima de membrana adenilato ciclasa, que aumenta la concentración intracelular de AMPCV. También capítulo 3. Este incremento de la concentración de AMPC activa la proteincinasa dependiente de AMPC, que, a su vez, aumenta la fosforilación de los canales del K++ de tipo L de la membrana, lo que aumenta la entrada de K++ a las células, Fig. 16A6. Por el contrario, la acetilcolina interacciona con los receptores muscarínicos de la membrana celular para inhibir la adenilil ciclasa y, de este modo, antagoniza la activación de los canales del K++ y reduce la GK. Aplicación clínica. Los antagonistas del calcio son sustancias que bloquean los canales del K++. Entre estos fármacos se encuentran el verapamilo, la amlodipina y el diltiazem. Estos compuestos reducen GK y, de este modo, dificultan la entrada de K++ a las células miocárdicas.
Los antagonistas del calcio reducen la duración de la meseta del potencial de acción y disminuyen la potencia de la contracción cardíaca, Fig. 16-7. Los antagonistas del calcio también reducen la contracción del músculo liso vascular, por lo que inducen una vasodilatación generalizada. Esta menor resistencia vascular reduce la fuerza, poscarga, que se contrapone a la propulsión de sangre desde los ventrículos hacia el sistema arterial, como se explica en el capítulo 17. Por tanto, los fármacos vasodilatadores, como los antagonistas del calcio, suelen denominarse fármacos reductores de la poscarga. Capítulo 16 Elementos de la función cardíaca 297. IK. Pa. C. Menos M. Figura 16-6. Efectos del isoproterenol sobre las corrientes de K++ producidas a través de los canales del K++ de tipos T, imagen superior, y L, imagen inferior, en los miocitos auriculares. Imagen superior, el potencial cambió de -80 a -20 milivoltios. Imagen inferior, el potencial cambió de -30 milivoltios a +30 MV. Reproducido de BIM BP. IK1, I2, IK20. Cambios en las corrientes iónicas despolarizantes, imágenes superiores y repolarizantes durante las diversas fases del potencial de acción en una célula ventricular cardíaca de respuesta rápida. Las corrientes de entrada incluyen las corrientes de K++ de tipo L y rápida de Na+. Las corrientes de salida corresponden a las IK1. I2 y las corrientes rectificadoras tardías rápidas, IKR, y lenta, IKS. Reproducido de cardio C3, Deret, fotocopiad 0, 5, poten 10, 30, C, 3, 10, 30, MN, 5, figura, efectos del diltiazem. Un antagonista de los canales del K++. Sobre los potenciales de acción, en milivoltios, y las fuerzas contráctiles isométricas, en milinewtons, registradas en un músculo papilar aislado. Los registros fueron dibujados en condiciones control, C, y en presencia de unas concentraciones de diltiazem de 3, 10 y 30 mol, L. Reproducido de HIRTH, fase 2 superaría con mucho la entrada de K++ y no sería posible conseguir una meseta mantenida. Sin embargo, cuando Vm se aproxima y alcanza valores positivos cerca del pico de la fase ascendente del potencial de acción, se produce una reducción súbita de GK, Fig. 16-8. Esta disminución de la corriente de potasio con reducción de GK evita una pérdida excesiva de K+ de la célula durante la fase de meseta. Esta reducción de GK para valores negativos bajos o positivos de Vm se denomina rectificación de entrada. Esta rectificación de entrada es una característica de varias corrientes de K+, incluida la corriente IK1, Fig. 16-9. En estos canales se produce el flujo de una gran corriente de K+ con valores de Vm negativos, es decir, GK es alta. Sin embargo, cuando Vm está cerca de 0 milivoltios o se vuelve positiva, como sucede en la fase de meseta, fase 2, se produce una corriente de K+ pequeña o nula, es decir, GK es baja. Por tanto, la notable GK que predomina durante la fase 4 del potencial de acción cardíaco, V. Fig. 16-8, se debe principalmente a los canales IK1. Pero la corriente por estos canales se reduce de forma considerable durante la meseta, V. Fig. 16-9. Otros canales del K+ intervienen durante la fase 2 del potencial de acción. Estos se denominan canales rectificadores tardíos, IK.
Estos canales del K+ se cierran durante la fase 4 y se activan muy lentamente por potenciales que prevalecen al final de la fase 0. Por tanto, la activación de estos canales tiende a incrementar GK de forma muy gradual durante la fase 3. Estos canales intervienen de forma menor durante la fase 2. Pero contribu. 298 Verne y Levy. Fisiología. 2. Fase 1, 2, cor, C, B, C, E, fase C, 3, menos 2. Menos 1, V, figura, corriente de entrada de K+ rectificada registrada en un miocito ventricular cuando se cambió el potencial desde un potencial mantenido en menos 80 milivoltios a diversos potenciales de prueba. Los valores positivos en el eje vertical reflejan corrientes de salida. Y los valores negativos corrientes de entrada. La coordenada Vm del punto, círculo hueco, en el que la curva se cruza con el eje de las X es el potencial inverso. Que indica el potencial de equilibrio de Nernst, EK. Momento en el que las fuerzas químicas y electrostáticas son iguales. Reproducido de Giles WR, y Maizumi Y. J. Fisiol, Lond 405 en 123, 1988. Más 2 0. 0. Menos B. Menos A. C. B más C. Nódulo S a 0. 200 milisegundos. 3. 4. 1. 2. Auric 100. 0. 3. 4. Figura de potenciales de acción característicos en milivoltios registrados en células del ventrículo A. Del nódulo sinoauricular B y de la aurícula C. Obsérvese que la calibración temporal en B es distinta a la de A y C. De Hoffman BF, bien al proceso de repolarización final, fase 3. Como se describe más adelante. Existen dos tipos de canales IK. Según su velocidad de activación. El canal activador más lento se llama canal IKS. Mientras que el que se activa más rápido se llama canal IKRV, Fig. 16-8. La duración del potencial de acción en los miocitos de distintas regiones del miocardio ventricular está determinada en parte por las distribuciones relativas de estos canales IKR e IKS. La meseta del potencial de acción persiste siempre que el flujo de salida de carga correspondiente principalmente a K+ se contrarreste con una entrada de cargas que corresponde principalmente al K++. Los efectos de alterar este equilibrio se demuestran por la acción del calcio antagonista diltiazem sobre un preparado de músculo papilar aislado, V. Fig. 16-7. Al aumentar las concentraciones de diltiazem, el voltaje de la meseta se va haciendo progresivamente menos positivo. Y la duración de la meseta se reduce. Por el contrario, la administración de determinados antagonistas de los canales del K+ condiciona una prolongación notable de esta meseta. Génesis de la repolarización final, fase 3. El proceso de repolarización final, fase 3, se inicia al terminar la fase 2. Cuando la salida de K+ de la célula cardíaca empieza a superar la entrada de K++. Como se ha comentado, por lo menos 3 corrientes de salida de K y TU, IK e IK1 contribuyen a la repolarización final, fase 3 de la célula cardíaca, V. Figs. 16-3 y 16-8. La corriente de salida transitoria, I2, y las corrientes rectificadoras tardías, IKR e IKS, ayudan a iniciar la repolarización. Por tanto, estas corrientes son importantes determinantes de la duración de la meseta. Por ejemplo, la duración de la misma es notablemente menor en los miocitos auriculares que en los ventriculares, Fig. 16-10 porque la magnitud de I2 durante la meseta es mayor en los primeros. Como se ha comentado, la duración del potencial de acción en los miocitos ventriculares varía notablemente según la localización de los mismos dentro de las paredes ventriculares, V. Fig.
16 a 5. Las corrientes I2 y rectificadora tardía, IK, explican principalmente estas diferencias. En los miocitos endocárdicos en los que la duración del potencial de acción es menor, la magnitud de IK es máxima. Lo contrario sucede en los miocitos del tercio medio del miocardio. La magnitud de IK y la duración del potencial de acción son intermedios en los miocitos del epicardio. La corriente de entrada rectificadora de K más y K1 no participa en el inicio de la repolarización porque la conductancia de estos canales es muy pequeña en el rango de valores de Vm que prevalecen durante la meseta. Sin embargo, los canales IK1 contribuyen de forma notable a la Capítulo 16 Elementos de la función cardíaca 299. Velocidad de repolarización cuando se ha iniciado la fase 3. Conforme Vm se va haciendo cada vez más negativa durante la fase 3. La conductancia de los canales que producen la corriente IK1 aumenta de forma progresiva y esto acelera la repolarización, V. Fig. 16 a 3. Recuperación de las concentraciones iónicas, fase 4. La entrada constante y rápida de Na más a la célula durante la fase 0. Y más lenta durante todo el ciclo cardíaco. Despolarizaría de forma gradual el voltaje de membrana en reposo si no fuera por la adpasa Na más K más. Presente en la membrana celular, V, el capítulo 1. De modo similar, la mayor parte del exceso de iones K más que entran en la célula, principalmente durante la fase 2, se eliminan sobre todo a través de un sistema de transporte inverso 3 Na más menos 1 K más, que intercambia 3 iones de Na más por 1 de K más. Sin embargo, algunos de los iones de K más se eliminan por la bomba de K más dependiente de ATP. Potenciales de acción de respuesta lenta. Como se ha descrito anteriormente, los potenciales de acción de respuesta rápida, V, Fig. 16 a 1, tienen 4 componentes principales: una fase ascendente, fase 0. Una repolarización parcial precoz, fase 1. Una meseta, fase 2 y una repolarización final, fase 3. Sin embargo, en el potencial de acción de respuesta lenta, V, Fig. 16 a 1. B. La pendiente de la fase ascendente es mucho menor. No se reconoce la fase de repolarización precoz. Y la meseta es más corta y menos plana. Además, el paso de la meseta a la fase de repolarización final es menos definido. El bloqueo de los canales rápidos del Na más con tetrodotoxina en una fibra de respuesta rápida puede generar respuestas lentas en condiciones apropiadas. El potencial de acción de la fibra de Purkinje que se muestra en la figura 16 a 11 refleja con claridad dos tipos de respuesta. En el registro control A, el típico potencial de acción de respuesta rápida presenta una prominente incisura por la corriente I2 que separa la fase ascendente de la meseta. En los potenciales de acción BAE la administración de cantidades cada vez más altas de tetrodotoxina determina un bloqueo gradual de los canales rápidos del Na más. La fase ascendente y la incisura son cada vez menos prominentes en los potenciales de acción BAD. En LE, la incisura ha desaparecido por completo y la fase ascendente es muy gradual. Este potencial de acción recuerda el de respuesta lenta típico. Algunas células cardíacas, sobre todo las de los nódulos SAI avenida, muestran potenciales de acción de respuesta lenta. En estas células, la despolarización se consigue sobre todo por el flujo de entrada de K++ a través de los canales del K++ de tipo L en lugar de por la entrada de Na+ a través de los canales rápidos del Na+. La repolarización en estas fibras se debe a la inactivación de los canales del K++ y el aumento de la conductancia al K+ a través de los canales IK1 e IKV. Fig. 16 a 3.